Hola amigos de Metamorfosis, continuamos con el tema previo del programa anterior que era el manejo de la verdad oficial y no oficial. Esta vez mi entrega está más enfocada en cuanto a la verdad y el manejo que se le da desde los medios tradicionales a nivel nacional. Antes que nada hay que resaltar ciertos detalles históricos, como por ejemplo que Caracol Radio nació en Medellín en 1948 más o menos. Posteriormente, ya dando un buen salto en el tiempo, se vende a un grupo español llamado Prisa en el 2013. Y bueno, originalmente esta fue una organización fundada por los Ardila Lule. De hecho, todavía ellos tienen mucho que ver. Si bien ya no son los dueños, seguramente son unos administradores. Aunque igual si buscamos la información y si nos fijamos en la realidad, siguen siendo los dueños de Caracol como tal y siguen teniendo todo ese poder. También cabe resaltar que más adelante la televisión fue inaugurada en el 1954 durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. El tipo trajo la idea de la televisión desde su asistencia a la Alemania nazi. Y bueno, ahí vamos viendo cómo va surgiendo todos estos medios de comunicación. También pues debemos decir que siempre vamos a ver una especie de contemporaneidad entre Caracol y RCN, siendo los canales principales y tradicionales que han desarrollado la cultura colombiana desde que existen. Ya después si nos fijamos, pues otro dato también importante es que RCN y Caracol funcionan independientemente desde 1998, ya que antes toda esta, todas estas licencias y todos estos contratos con el gobierno se les dio porque en principio servía al gobierno. Entonces ya que servía al gobierno, pues vemos que ellos tienen la obligación de informar a su pueblo cuál va a ser su plan de desarrollo, cuáles van a ser sus estrategias, cómo van a manejar los recursos, qué tipo de convenios y contratos van a emplear en cada gobierno y cada estructura afiliada al mismo gobierno. Entonces, originalmente los medios de comunicación fueron manejados así. Sin embargo, esto no fue suficiente para cubrir una programación 24/7, por lo cual se le dio este poder a Caracol y RCN. Estamos hablando de los Ardila Lule y la familia Santo Domingo. Entonces también podemos analizar, ya que ellos de alguna forma nos han relatado cómo ha sido la historia. El mismo gobierno funciona en coordinación con estas dos estructuras y gracias a estos detalles tenemos cierta concepción de cuál ha sido la historia de Colombia. Sin embargo, hay que resaltar que pues si bien antes no habían medios de comunicación como radio y televisión, la misma historia de Colombia nunca fue algo de conocimiento general. Por el contrario, quienes tenían la obligación de informárnosla probablemente omitieron muchos detalles y se tergiversaron muchas cosas en cuanto al nombre de ciertas personas o para darles ciertas ventajas o ocultar ciertos detalles importantísimos con los cuales nosotros bien podríamos definir mejor nuestro país y construir algo mejor. Entonces también teniendo eso en cuenta, vemos que ellos
ellos nos dan un gran manejo de información. Ellos de alguna forma son los que nos educan entre el gobierno y los medios de comunicación. Crean toda una cultura en la que crecemos y es necesario, como nosotros, pues estar al tanto del tipo de verdad, de información que ellos nos dan. Pues por eso mismo es importante saber discernir y no creer en todo lo que nos dicen, ya que mi objetivo como tal con esta entrega es como hacer una aclaración que nos puede dar mejores pistas para recrear cuál es la verdadera historia de Colombia, ya que si nos fijamos pues Caracol Televisión y RCN, tanto televisión como radio, son solamente extensiones de macroindustrias al servicio y pertenecientes de ciertas familias como tal. Entonces pues bien, ya estábamos diciendo que los Santo Domingo son los encargados de Caracol y los Ardila Lule de RCN. Entonces vale mucho la pena resaltar ciertos detalles, ya que por su parte los Santo Domingo, así como manejan radio y televisión, también manejan otros sectores industriales, que pues otros también se extienden a lo que es la industria del entretenimiento y los medios. Estamos hablando también de revistas, de productos también, marketing de entretenimiento. También hablamos de comercio minorista. Ellos manejan también transportes, retail, servicios ambientales, que en realidad son una que otra empresa de deforestación. Y pues también, no más solamente analizando el caso de Caracol, vemos que se desprende del grupo Valoren, que sigue siendo todo este imperio de los Santo Domingo. Entonces hay que resaltar varias cosas, ¿no? Porque no solamente manejan la televisión y la radio, como ya dije, aparte de las otras, sino también para tener una mejoría hay que hablar de cosas más específicas, como que también ellos manejan El Espectador, Tiendas de Uno, manejan Cine Colombia, Gases Caribe, el Canal del Clima. Entonces esto es mucho poder en cuanto a una sola familia. Y estamos hablando una de esas tres estructuras principales que manejan los medios de comunicación en Colombia. Entonces los Santo Domingo, bien, respecto a ese contexto, perfectamente pueden tener un manejo de la sociedad en cuanto al 30%, tal vez más. Entonces hay que analizar varias cosas porque ellos son una empresa privada que tienen contratos con el Estado. Por eso mismo tenemos que tener en cuenta que todos ellos coordinan las cosas a su conveniencia. La actualidad y toda esta historia que hemos tenido la fortuna o el infortunio de vivir, pues nos da para entender que el manejo de la sociedad y el país no ha sido el mejor, obviamente porque se le da siempre prioridad a los negocios de los principales dueños de Colombia, como se le dice. Entonces vemos que ellos organizan todo de una forma en la que pueda dársele una publicidad apropiada. También si hablamos de información y verdad, vemos que los medios de comunicación no van a ser parciales, sino siempre van a inclinar la verdad y el favoritismo respecto a sus propios intereses. ¿Y cuáles son sus intereses? Pues todas estas empresas que ya he nombrado. Vemos el caso de Caracol, que se encarga de manejar la franquicia de narconovelas, incluso en películas. Vemos que también en Cine Colombia ellos manejan el cine colombiano. Entonces son grandes industrias que manejan mucho dinero. Por eso mismo se ve toda esa desventaja y vemos que todo funciona
con base en una rosca, como se le dice coloquialmente, y toda esta rosca siempre van a ser los benefactores de todos estos medios de comunicación. En realidad vemos que es un teatro orquestado y es más bien una distribución de bienes lo que hacen. Por su parte Caracol y Bavaria, si no estoy mal, todavía se encargan del manejo del fútbol, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la selección Colombia. Entonces ellos cubren toda la participación de la selección Colombia en el exterior, sea Copa América, sea partido amistoso, sea mundial de fútbol. Y así se va desarrollando todo un mercado en pro de estas industrias. Así vemos que ellos usan los futbolistas o todas estas figuras de la alta alcurnia, a los que muchas veces les dicen artistas sin serlo porque en realidad pertenecen a una gran rosca, haciendo publicidad y sirviendo como medio de comunicación a nosotros, entre ellos, el gobierno. Y vemos que ellos han creado lo que es Colombia en parte. Por otro lado, si nos dirigimos a los Ardila Lule, ellos también son otra gran familia que, como se dice en la cultura popular y no oficial, son también otra familia dueña de buena porción del país. Entonces los Ardila Lule manejan lo que es la cadena RCN en televisión y radio, pero en realidad empezaron como una empresa que fabrica gaseosas. Estamos hablando de Postobón, entonces ya entendemos por qué RCN se va haciendo cargo de la Liga Nacional y por qué Postobón también es la misma patrocinadora de toda esta Liga Nacional. Entonces estamos hablando que ellos controlan cómo funciona el fútbol a nivel local. Por otro lado, si seguimos con los bienes que pertenecen a los Lule y a RCN, vemos que ellos son dueños del Atlético Nacional, tanto masculino como fútbol. Ahí vamos entendiendo mejor cómo se maneja toda esta cultura del fútbol y por qué muchas veces podemos llamarlo mafia con estos argumentos, ya que es muy desventajoso ver que un equipo de fútbol tenga de su lado tanto a radio y televisión como a la misma familia que es dueña de todo este negocio. Estamos hablando de una familia multimillonaria que perfectamente le puede prestar cualquier cantidad de recursos económicos a estos equipos de fútbol para que contraten mejores jugadores, para que tengan mejores estadios, para que tengan más publicidad, para que llegue a más personas. Incluso esto mismo se nota en los presentadores de fútbol. Si nos fijamos, muchas veces se le da un gran favoritismo al Nacional como tal, y por eso mismo pues ya esto representa una gran desventaja respecto a los otros equipos locales, no importa el tipo de serie que hablemos. Es un gran negocio. Otro gran negocio que maneja los Ardila Lule pues vienen siendo servicios agroindustriales que manejan en Cauca, en Risaralda, en México incluso. También están a cargo del servicio del sector de la construcción, más exactamente si hablamos de tanques y tejas para construcción. También en su imperio se encuentran los coches. Y bueno, ahí vemos cómo todo esto se va coordinando y cómo funcionan realmente los medios de comunicación en Colombia, ya que ellos ponen en función todas estas empresas y obviamente esto se nota cuando nos ofrecen convenios o ventajas. Y realmente no hay ventaja, no estamos hablando solamente de los medios de comunicación y la verdad, estamos hablando de un negocio que alguien usa para hacerle publicidad a todas sus ramas empresariales, que son muchas.
Por esto pues ya, como dije antes, se crea una cultura colombiana en la que se nos dice qué comer, a quién comprarle, cómo vestirnos, qué debemos creer, qué no, a qué político debemos votar o a cuál no le tenemos que creer. Eh, son son muchos negocios personales o propios que tienen todas estas grandes familias y ellos simplemente le hacen publicidad de todas las formas posibles, todo es un negocio para ellos. Entonces, la televisión y la radio vienen siendo los principales medios de comunicación con los cuales nos transmiten todos sus planes de marketing, haciéndolo ver como una educación y de hecho nos lo transmiten como una educación. Nosotros recibimos eso, con eso es que hemos creado la cultura y la historia colombiana. Entonces una gran reflexión que les quiero dejar es preguntarnos si realmente vale la pena que nosotros adoptemos como verdad o como estilo de vida, si se puede decir, o como una visión general del país, solamente lo que nos dicen estas dos grandes familias. Hay mucha información corriendo en internet de muchas otras empresas y de otros muchos canales a los que no se les da relevancia porque ya nos acostumbraron a que la radio y la televisión sean elementos indispensables de la familia colombiana. Entonces, implícitamente los Santo Domingo y los Ardila Lule son parte de nuestras familias, nuestra cultura familiar, nuestra cultura patria como tal, incluso nuestros gustos se ven muy influenciados por estas dos familias que manejan todo como un negocio. Entonces, la invitación es analizar realmente qué tanta libertad tenemos, tanto como para pensar como para elegir o decidir. Ese es el manejo de la verdad que se le da a a la verdad y a la información aquí en Colombia. Entonces, nada, quiero invitarlos a que creemos una nueva sociedad, ya teniendo una mejor concepción de cómo funciona el país. Por supuesto que solo es una pequeña porción y solo es información que yo puedo decirles con lo que he encontrado. Si lo piensan cualquiera, con algo de iniciativa puede empezar a entender el país y se pone a investigar en internet. Ya precisamente ese es otro gran problema, que están buscando cómo controlar el internet para que no se escape la información que a ellos no les conviene. Entonces también todo esto se va convirtiendo tal vez en una carrera contra el tiempo en la que entre más nos demoremos por querer aprender, más tarde vamos a llegar y menos van a ser los recursos que tenemos. Entonces nada, investiguemos, creemos un mundo basado en la verdad, corrijámonos entre todos y hablemos lo que haya que hablar. No hay que callar nada, sino por el contrario todo es debatible y sobre todo si de eso depende construir nuestra sociedad.